Hola, hola y bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubin, y hoy te traigo un episodio que yo creo que va a ser muy útil. Bueno, al menos eso espero. El episodio de hoy se basa sobre todo en el tema de los días de descanso, el famoso Rest Day. Y bueno, yo supongo, no sé si habrá sido tu caso, ¿no? Que todos en algún momento nos habremos preguntado, ¿es necesario realmente un día de descanso, del entrenamiento? ¿Cómo sé si estoy descansando suficiente o lo contrario, si estoy descansando demasiado y al final no veo que avance? Porque a veces veo, ¿no?, algunas personas que necesitan muy poco descanso y yo siento que si no lo hago estoy más cansada, estoy haciendo de más, de menos. Siento que tengo muchas agujetas, ¿hasta qué punto esto es normal? Pues estas son un poquito algunas de las dudas que me soléis decir muchísimo y son sobre todo cositas que quería aclarar hoy y que vamos a poner el foco en este episodio. Antes que nada, para mí era importante repasar un poquito algún concepto importante relacionado con los días de descanso y es el tema de nuestro sistema nervioso autónomo. Y bueno, ya sabéis, hoy si no lo sabéis os animo a que vengáis a las clases teóricas de Twitch, que hablo mucho de estas cositas, pero nuestro sistema nervioso autónomo está compuesto por dos tipos de sistema nervioso, que es el simpático y el parasimpático. Maravilloso, vale. Dentro de nuestro sistema nervioso simpático es un poquito el que se encarga de activarnos. Hay una frase muy conocida en inglés que se llama que el sistema nervioso simpático hace flight or fight, es decir, o sales corriendo o luchas. Es un poco ese que en los tiempos prehistóricos nos preparaba para la lucha o para salir corriendo cuando había algún tipo de amenaza. Y el sistema nervioso parasimpático es rest or digest, es decir, descansa, recuperación, tranquilidad, está todo relacionado con esos mecanismos, con X hormonas y neurotransmisores que se encargan de la regeneración celular, la regeneración de las estructuras y el descanso mental. Ese es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, lo ideal de estos dos sistemas nerviosos es que estén equilibrados. ¿Pero qué pasa? Pues que vivimos en una sociedad constantemente estresada, ¿no? Un poquito, no solo por el ritmo de vida frenético de prepara a los niños, llévalos al colegio, ves el trabajo, trabaja, come, luego vas al gimnasio, no sé qué, no, muchas cosas, y nos hace, por lo general, estar un poquito demasiado en el sistema nervioso simpático, más luego todo el tema de los estímulos en el día a día, de las redes sociales y demás. Entonces, lo ideal de cara a nuestros entrenamientos, por supuesto, ya no hay más que hablar de cara a nuestra vida diaria, a nuestra salud emocional y salud mental. Lo ideal es que haya un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero ¿qué sucede? Que si no nos damos cuenta y predomina constantemente el sistema nervioso simpático, ese sistema nervioso de activación y de estrés, nos vamos a perder todos esos beneficios hormonales y de neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático que nos van a ayudar a la recuperación muscular en cuanto a nuestros entrenamientos. Entonces, pasar demasiado tiempo en el sistema nervioso simpático puede perjudicarnos también a la hora de nuestros entrenamientos de cara a la recuperación de nuestra musculatura. Luego, en la cultura de los deportes, sobre todo la cultura de los deportes artísticos, todo lo que viene siendo la danza, las acrobacias, el circo, no está muy bien visto. El descanso no está mal visto, es como una especie de amigo marginado. Realmente no todo el mundo piensa en las progresiones y el no pain, no gain y demás, pero el descanso tendría que ser una de nuestras prioridades también en este tipo de deportes artísticos. Así que hoy, después de haber hecho esta pequeña introducción de por qué es importante el descanso y que al final es un tema no solo físico, sino también a nivel cerebral, si estamos constantemente entrenando y no descansamos, estaremos constantemente en un sistema nervioso simpático y seguramente tendremos sobreentrenamiento, burnout y al final no solo no avanzaremos, sino que también podría ser que nos lesionemos. En fin, cosas que suceden que queremos evitar. Así que, ¿cómo podemos tener un poquito más de conciencia de si estamos descansando lo suficiente, necesito más, necesito menos? Te voy a hablar de dos herramientas
que podemos utilizar, una de pago y otra gratuita. Vamos primero a la gratuita. La gratuita es una regla, por decirlo así, que se llama The Soreness Rule. Soreness significa, bueno, como agujetas en inglés. En inglés es sore muscle, pues no sé, la regla de las agujetas, por decirlo así. Esta regla fue inventada sobre todo en el mundo del béisbol. Se empezó a utilizar en algunos equipos muy famosos de béisbol para cuantificar si los jugadores estaban descansando lo suficiente, y poco a poco se ha ido modificando y se ha ido adaptando a otro tipo de deportes, como pueden ser los deportes más artísticos, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? The Soreness Rule sobre todo sirve para ver si se está llevando una correcta frecuencia de entrenamiento, frecuencia e intensidad normalmente. Entonces, solamente un pequeño inciso. ¿Es necesario plantearnos esto? Sí, porque repito, normalmente más de un 80% de las lesiones que se producen en deportes artísticos y de circo vienen por sobreuso de nuestro cuerpo y normalmente no solo las lesiones también provocan falta de progreso y estancamiento. Así que si quieres olvidarte del estancamiento y de las lesiones, es muy importante que tengas en cuenta esto. Vale, cierro paréntesis. ¿Qué es The Soreness Rule? The Soreness Rule es una regla que te ayuda a ver si el entreno que has hecho ha sido demasiado intenso y si necesitas más descanso para recuperar tu cuerpo antes del siguiente entreno. Cuando hemos empezado un entrenamiento nuevo, por ejemplo, hemos aumentado la intensidad o hemos añadido algún ejercicio nuevo, estamos probando algún tipo de método distinto o una nueva entrenadora o entrenador, alguna disciplina nueva, lo ideal sería que las agujetas como mucho duraran 24 horas. Imagínate, empiezo a entrenar con un entrenador nuevo a las 6 de la tarde de un martes. Lo ideal sería que a las 6 de la tarde del día siguiente, 6 de la tarde, si por ejemplo el entrenamiento ha acabado a las 6 de la tarde, lo he empezado a las 4, pues lo ideal sería que a las 6 de la tarde del día siguiente ya no tuviera agujetas. Eso sería lo ideal. Poco probable, de verdad, siendo honestos, normalmente yo creo que nos duran más las agujetas a veces no tenemos ninguna, pero a veces nos duran más. Vale, entonces, si al día siguiente que voy a entrenar tengo agujetas, vale, y después de esas agujetas, después de haber hecho el calentamiento, continúo teniendo agujetas, lo mejor es que hagas un día de descanso activo. Pero si después del calentamiento sientes que las agujetas se han ido, puedes continuar con el entrenamiento, ¿vale? Entonces, recapitulación. Partimos de la base que más o menos lo ideal es que las agujetas no duren más de 24 horas. Independientemente de eso, si tú empiezas con un entrenador nuevo, etcétera, el próximo día que vas a entrenar, empiezas a entrenar y tienes agujetas y has hecho ya el calentamiento y sigues con las mismas agujetas, mejor que ese día hagas un día de descanso activo, hagas movilidad, te pasas el foam roller, porque significa que no vas a dejar descansar a tu musculatura, vas a aumentar esa posibilidad de estar constantemente en el sistema nervioso simpático y no vas a dejar que el sistema nervioso parasimpático actúe y recupere tu cuerpo. Por lo contrario, si después del calentamiento no tienes agujetas, te sientes bien, simplemente había un poquito de rigidez residual, puedes continuar con el entrenamiento. Entonces voy a poner un ejemplo por si no se acaba de entender del todo. Imagínate, el lunes te haces una clase de un canal que me han hablado muy bien, que se llama Kaobi Mi Mundo, y te haces una clase, fantástico, la acabas a las 8 de la noche ese día, y al día siguiente, el martes, no te da tiempo a entrenar. Vas a entrenar el miércoles, ¿vale? Pues el miércoles es el próximo día. Y tienes agujetas, ya partes la base que te han durado más de 24 horas. Bueno, no pasa nada. Tienes agujetas. Empiezas con otra clase de este maravilloso canal y después del calentamiento ya no tienes agujetas. Continúa con la clase. Pero si después del calentamiento continúas con agujetas, The Soreness Rule te dice que mejor cambies
y hagas un día de descanso activo. Eso es más o menos lo que se hace, espero que se entienda. Lo mismo se aplicaría si en vez de entrenar el miércoles dices que quieres entrenar al día siguiente, el martes vuelves a repetir la clase. Pues lo mismo, que empiezas la clase, tienes agujetas y después del calentamiento continúan, mejor haz descanso activo. Que después del calentamiento se han ido, continúa con la clase. Cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir. Vale. Luego hay otra, la herramienta que he comentado, que es de pago. ¿Qué es esta herramienta? Esto es un concepto que se llama Heart Rate Variability, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por decirlo así, que es básicamente los cambios que hay y el tiempo que hay entre latido y latido del corazón. Entonces hay muchas aplicaciones, muchas cositas así, ¿no?, que te ayudan a medir esto. ¿Por qué es importante medirlo? Básicamente porque está estrechamente relacionado con nuestro sistema nervioso autónomo. La variabilidad de frecuencia cardíaca nos dice qué sistema nervioso es dominante en ese momento, si el simpático o el parasimpático. Entonces, por ejemplo, a una mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, eso significa que estamos teniendo una buena recuperación y una buena adaptación a esa intensidad de entrenamiento. Y una menor, es que lo tengo aquí todo escrito en inglés, variabilidad de frecuencia cardíaca, significa que estamos más en un sistema nervioso simpático y que hay quizás un excesivo estrés. Entonces, ¿por qué he comentado que es de pago? Porque sí que es cierto que existen relojes inteligentes, ¿no?, como el Apple Watch, que si tienes ya uno maravilloso, existen de otras marcas, que a veces no son excesivamente fiables, y lo más fiable al final es el uso de algún aparatito externo como los que se utilizan, por ejemplo, en el running, pero existe una aplicación que es la siguiente, que bueno, te la voy a deletrear, y es HRV4 Training, que cuesta unos 12 euros más o menos, y no necesita ningún adaptador externo y está validada científicamente. Entonces es una aplicación que simplemente poniendo la huella dactilar en el teléfono te mide esta heart rate variability, te lo mide y así puedes ver, luego te da muchas estadísticas y muchas gráficas y demás, y te dice más o menos en qué punto, ¿no?, está la recuperación, cómo está la variabilidad de frecuencia cardíaca en ese momento, si estás más en un sistema nervioso simpático o parasimpático, y te puede servir pues un poquito para decidir, ¿no?, qué tipo de entreno hacer ese día, si vas a por el entreno que habías pensado, así como más intenso, o te quedas en un entreno un poquito más suave y demás. Entonces, quizás te preguntes, vale, ¿es necesario esto? Pues realmente no, por supuesto que no es necesario. En ningún momento te voy a decir que te tengas que bajar una aplicación. Además no tengo ningún tipo de colaboración con esta aplicación, pero sí que me parecía importante comentarte estas dos herramientas para que, sobre todo, primero de todo, se le dé la importancia que se merece a los días de descanso activo, que se deje de ver como un amigo marginado el tema del descanso, sobre todo en los deportes artísticos, que es súper importante, no solo para seguir avanzando y progresando, también para la prevención de lesiones. Y luego para que lo conozcas, que sepas que existen estas opciones más de aplicaciones, y luego la famosa Soreness Rule, que sí está siendo utilizada con muchos equipos profesionales de otros deportes que sí que son muy distintos, pero se utilizan, pues también me parecía interesante que la conocieras. No significa que la tengas que seguir al pie de la letra. Yo alguna vez he estado entrenando con agujetas, ejemplo, he hecho contorsión y al día siguiente quería entrenar fuerza de piernas y tenía agujetas en los glúteos. No encuentro que no ha sido un drama, he podido hacer mis entrenamientos perfectamente. ¿Cuándo creo que sí que me tendría que empezar, ¿no?, a plantear el tema de la Soreness Rule? Pues si, por ejemplo, siento que me empieza a doler algo después de los entrenos, si siento que no estoy mejorando mis marcas, por ejemplo, en este caso en el entreno de fuerza de piernas. Si fuera la inversa, he hecho entreno de piernas y luego hago contorsión al día siguiente. Si veo que no me he sentido bien, que no he podido ir profunda, que estaba súper fatigada, pues claramente ahí vale la pena que ponga al menos un día de descanso entre este tipo de entrenamientos, porque por supuestísimo a mi cuerpo no le ha dado tiempo de recuperarse, no se ha sentido bien y así no va a haber manera de que yo pueda seguir mejorando.
Para eso, importante, no solo sirven las sensaciones. Ya sabéis que a mí me parece muy interesante a veces que tengáis algún tipo de diario de sensaciones después de los entrenamientos y de las autoprácticas. También va muy bien el tema de grabarse para ver un poco más objetivamente, ¿no? Cómo se estaba viendo esa posición y cómo si había sincronicidad en lo que tú estabas sintiendo y cómo te estás viendo. Luego, por supuesto, el escucharte mucho y probar. Al final no va a haber otra cosa que probar, equivocarnos, seguir conociéndonos y esa es una de las maneras con las cuales vamos a encontrar ese equilibrio perfecto de nuestros entrenamientos. Yo muchas veces te he comentado de que tengo periodos, ¿no? Tengo periodos en los que me siento que quiero entrenar menos, periodos en los que menos, y no solo que quiera, sino que pueda. A veces ¿no? Que ocurren muchas cosas en nuestra vida que nos hacen tener la cabeza en otro sitio y eso también, por supuesto, se ve afectado en el entrenamiento. Y luego al final es conocer a tu cuerpo y a ver cómo responde con estos nuevos estímulos. A mí, por ejemplo, eso me pasó con la contorsión. Me acuerdo de cuando empecé, la gente iba súper a full, casi cada día o 4 días a la semana, y yo veía que con 3 días a la semana no me sentía bien. Entonces hubo una temporada que hice 3 días a la semana y no rendía nada, fatal. Luego le di prioridad a otras cosas y pasé a un día a la semana, lo mismo, vi que no avanzaba. Y lo ideal que he visto que funciona para mí son 2 días a la semana, porque lo puedo compaginar con otro tipo de entrenamientos que para mí también son prioritarios, como el de fuerza y el de flexibilidad de piernas, y me siento a gusto. Entonces esto es ir probando e ir conociéndote. Así que eso es un poquito de lo que quería hablar hoy. Espero que te haya gustado. A mí es que estos temas me parecen súper interesantes. Por supuesto, si tienes cualquier tipo de duda, me encantaría que me lo comentaras. Ya sabes que seré toda oídos. Y espero que te gusten los siguientes podcasts y episodios que voy a ir colgando. Ya sabes que si tienes cualquier sugerencia me puedes escribir. Y te mando un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.